Ya hace tiempo que no me lo dice, pero mi esposa era muy aficionada a decirme, oye, es que antes había más fe, antes había más fe. Siempre me decía esto. Y como que en los tiempos de la Biblia era diferente, había más fe. Y muchas veces puede pasar que esta sea una conclusión que está en el fondo de nuestra mente, que en los tiempos bíblicos como que era más fácil vivir, como que era más fácil creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando. Un jovencito matando a un gigante, muros cayendo, enfermos que eran sanados, ciegos que recibían la vista, muertos que resucitaban. ¡Wow! ¡Qué bien! En aquel tiempo era más fácil creer en Dios, ¿verdad? Pero, ¿seguro? ¿Usted cree que era más fácil en aquel tiempo tener más fe? ¿Seguro? No sé. ¿Era realmente tan diferente a los tiempos de hoy? No. La verdad es que no, porque aunque la Biblia menciona muchas intervenciones milagrosas, no eran tan comunes como pensamos. Fijaos, desde Moisés, que escribió el Génesis, hasta Juan, que escribió el Apocalipsis, van 1500 años. ¿Vieron todas esas personas muchos milagros durante ese tiempo? No, no. La mayoría de ellas, sí, vieron a Dios actuando, vieron a Dios trabajando, pero son pocos los que vieron esos milagros, esos hechos sobrenaturales que la Biblia nos habla. O sea que la declaración de que era tan diferente entonces, pues va a ser que no, ¿eh? No es del todo correcta. De hecho, hay un libro en la Biblia que desafía este pensamiento. Es un libro que para mí es uno de mis favoritos del Antiguo Testamento. Es el libro de Ruth. En el libro de Ruth, mira, tan solo tiene 4 capitulitos, o sea que usted se lo puede leer tranquilamente en casa, como deberes, y verá que es muy fácil de leer, pero además hay algo que brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Y es que nadie es resucitado, no hay sanidades, no hay pan cayendo del cielo. De hecho, todo lo contrario. Las personas se enferman y no reciben sanidad. Mueren y no son resucitados. Tienen hambre y no hay pan. Y incluso tienen que emigrar de su tierra. Ruth es un libro de personas normales enfrentando retos ordinarios de la vida cotidiana, como José, como Esther, personas reales que enfrentaron problemas serios, problemas abrumadores, sin ver un solo milagro. Pero si leemos el libro de Ruth, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos leído, yo muchas veces, y estoy seguro que usted también. Si lo leemos, vamos a descubrir algo vital, y es que detrás de cada evento de la vida diaria está la mano de Dios obrando de forma invisible. Dios está trabajando. Él sustenta el orden de la naturaleza. Él gobierna la historia. Desde un avión hasta un pajarillo del Amazonas, Él lo sustenta por su palabra. De hecho, la palabra teológica que resume esto se llama la providencia divina.
Y precisamente esto de lo que trata el libro de Ruth, de la providencia divina. Dios obra y reina en todos los asuntos de la humanidad. Él gobierna las naciones, Él gobierna las familias, Él extiende su dominio desde el Congreso de los Diputados, aquí en España, hasta la cocina de su casa. Dios está involucrado en cada parte de su vida y nadie puede detener su mano. En Él vivimos y en Él somos. Él manda la lluvia y Él la retiene. Todo lo penetra. Dios es omnipotente, omnisciente y reina en todos los asuntos de la humanidad. Esta es la providencia divina. Vamos a ver el contexto general del libro de Ruth. Vamos a ver cómo Dios obra a través de tiempos oscuros. El versículo 1, Ruth 1:1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esto nos da una idea del periodo en el cual se escribió este libro. El periodo de los jueces abarca como 400 años y va desde la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida con Josué hasta el año 1100 antes de Cristo. Ahí ubicamos el libro de Ruth. En aquellos días, dice el último versículo de Jueces, que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Véase, eran unos tiempos convulsos, una época bastante oscura en la historia de Israel. Las personas se volvían, dice, una y otra vez al pecado y Dios enviaba a enemigos. La gente clamaba a Dios y Él, en su misericordia, levantaba a un juez y éste los libraba. Y la historia se repetía una y otra vez. El pueblo se desviaba, venía el juicio, clamaban y el Señor enviaba misericordia a través de una persona, de un juez, y esta traía liberación. Este periodo parece que los propósitos de Dios estaban fallando. Este libro de Ruth nos da la idea de cómo detrás de cada prueba Dios está trabajando. Y fijaos, hasta el último versículo, el 4:22, ahí donde podemos ver que del matrimonio de Ruth y Boaz nace un niño, Obed. Este será el abuelo de Isaí, padre de David. Fijaos, uno de los propósitos principales del libro es que Dios en su providencia siempre está sustentando el orden natural y gobernando los eventos de la historia, aún en el peor de los tiempos. En el peor de los tiempos Dios estaba preparando el camino para la venida de su Hijo Jesús. Porque Él es descendiente de David, y David es descendiente de Ruth y Obed. Aún, fijaos hermanos, aún en estos tiempos terribles, en esta guerra que se ha levantado tan tremenda, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. Y cuando Él piensa, hermano, que estás lejos de ti, cuando piensas que Dios está contra ti, es que Él está trabajando, es que Él está poniendo el fundamento para una mayor felicidad en tu vida. Hermano, Dios no descansa. La providencia de Dios siempre está ahí, obrando para hacer su voluntad. El contexto particular de este libro, vamos a meternos un poquito, vamos a leer Ruth de 1 al 5. Este libro se enfoca en una familia, por eso he dicho Dios en la vida cotidiana, porque no está hablando de una nación, sino que está hablando de una familia en particular. Dice, aconteció en los días
en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en el país, y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Olfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. ¡Wow! En primer lugar, en la casa del pan no había pan. Belén quiere decir casa del pan, o sea, panadería. En la panadería no había pan, había hambre. Belén de Judá. Entonces Noemí y su esposo Elimelec con sus 2 hijos allí vivían, y a causa de la hambruna ellos decidieron emigrar. Por cierto, ellos sabían la consecuencia, el porqué de la hambruna. Ellos tenían una teología correcta y sabían el porqué, a causa de por qué venía esto. Levítico 26 nos dice: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Cuando el pueblo se apartaba de Dios, venía el juicio de Dios. Y en esa circunstancia, Dios había provocado un hambre en Judá. Había crisis, sí, crisis. Y tomaron la decisión de emigrar, como muchos de ustedes, ¿verdad? ¿Les suena? Crisis, emigración. Entonces tomaron la decisión de ir a morar a Moab, una tierra, por cierto, pagana, donde adoraban a dioses falsos. Muchas familias de Belén, bajo las mismas circunstancias, no emigraron. La pregunta es, ¿fue esta una decisión pecaminosa por parte de Elimelec y su familia? ¿Fue pecado? Bueno, el libro de Ruth no dice que fuera pecado, pero lo que sí fue es, sin lugar a dudas, jugar con fuego. Ellos estaban cruzando la seguridad de Israel. Dios le había provisto de unas leyes que les protegían de las costumbres de los pueblos paganos y les separaba de Dios. De hecho, no fue una buena decisión. Vale, sí, la familia encontró pan. Dice que allí en Moab encontró alimento, pero ¿a expensas de qué? La realidad es que hay algo peor que el hambre del cuerpo, hermanos. Es escoger un camino que nos aleje de Dios. Hay cosas peores que ver a tus hijos pasar hambre. Es tomar decisiones que los alejen de Dios. Asaf, el salmista, dice: en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ese es el bien. Alejarse de Dios fue un error. Y contra la salud espiritual de la familia, ellos tomaron la necia decisión que los alejaba de Dios. Muchas familias en Belén decidieron permanecer allí. Así que, hermano, no importa cuán viable parezca la opción humanamente, si esa opción nos aleja de Dios, no es una buena opción. Esta familia tomó la necia decisión y cosechó
amargos frutos. Hermano, escoger un trabajo que te aleje de Dios no es un buen trabajo, no es una buena decisión. Y esto tuvo 3 consecuencias importantes para Noemí. Primeramente, cerca de la familia perdió su hogar, perdón. Abandonaron la herencia. Polines. Perdón, abandonaron su herencia en Belén para ir a un pueblo que estaba bajo maldición. Seguidamente, Noemí perdió a su esposo. Noemí perdió a su esposo quedando sola con sus 2 hijos en una tierra extranjera. ¿Se pueden imaginar la situación? Una mujer sola, madre soltera, tener que cuidar de 2 varones adolescentes, hacer de padre y de madre a la vez. Duro. Así se vio Noemí. Por cierto, hay un libro cristiano para, bueno, no es que sea para criar hijos, pero ayuda a entender cómo es el corazón de un adolescente. Se llama Salvaje de corazón, de John Eldredge. Si alguno lo quiere, yo lo tengo. Está más bien dedicado para mujeres, para entender cómo son los hijos varones, porque no son lo mismo, ¿verdad? Un hijo varón que una hija, es diferente, la educación es diferente. Pero hay algo más. Fijaos, Noemí vio a sus hijos tomar decisiones dolorosas. El versículo 4 nos dice la insensata decisión que tomaron. Se casaron con mujeres moabitas. Esto era una violación de la ley. ¿Andarán dos juntos si no se han puesto de acuerdo? No te unas en yugo desigual, nos dice Pablo. ¿Por qué? Porque estas mujeres le iban a traer las costumbres de ese país. Un país que estaba acostumbrado incluso a los sacrificios humanos. Así era este país. Un país que era enemigo del pueblo de Dios. Era el resultado del incesto de Lot con sus hijas. Este pueblo rehusó ayudar al pueblo de Dios cuando pasaba de Egipto a la tierra prometida. Era un pueblo bajo maldición. Que ya he dicho, ellos tenían un dios que se llamaba Quemos, al cual le ofrecían sacrificios humanos. Esa es la situación. Noemí perdió no solamente a su esposo, también, por así decirlo, perdió a sus hijos. Ahora sola, Noemí, con sus 2 nueras, totalmente descorazonadas y sin sustento para el futuro, porque sus hijos también mueren. Véase, se quedó sin pensión. En aquel tiempo, los hijos eran la garantía para un futuro. No había pensión como en la actualidad y eran los hijos los que se encargaban de cuidar a los padres. Pues Noemí no tenía futuro, así que tras su necia decisión lo perdieron todo. Y todo se resume en el versículo 5. Dice, murieron también los 2, Malión y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. ¿Qué podía sentir esta mujer? Sino que el juicio de Dios la había seguido y le había llegado dolor.
había agregado dolor a su vida. No sé, quizás, si somos sinceros, también nosotros, ¿quién no tiene un Moab? Pregunto. ¿Quién no ha tomado alguna vez una decisión siguiendo su propio camino, sin tomar consejo de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones sin consultar a Dios y su palabra? ¿Cuántas veces hemos cosechado el fruto de nuestra necedad? Cuando hacemos esto, ¿qué viene? Dolor y sufrimiento, porque las malas decisiones traen esto, dolor y sufrimiento. Pero hay, hermanos, no todo es negativo, hay buenas noticias. Hay esperanza, porque Dios es misericordioso y Él, en su soberanía, actúa de forma providencial para su gloria. Dios es tan soberano, hermanos, que Él puede transformar las malas decisiones para tu bien. Él puede transformar todo lo malo en bueno. Fijar, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es el peor acto que se ha cometido en toda la historia de la humanidad? Yo lo diré. La crucifixión del Hijo de Dios. Y sin embargo, este asesinato Dios lo transformó en bendición y es la razón por la cual todos nosotros podemos ir al cielo. Fijaos, Dios tiene el poder de tornar el mal en bien, porque Él es soberano. Y esta es la situación de Ruth. Ruth escucha una noticia, versículo 6. El Señor ha visitado a su pueblo para darle pan. Así pues, Noemí trata de disuadir, quiere volver a casa. Y sus nueras también quieren volver con ella. Y aquí podemos ver en el texto que el escritor dedica mucho espacio a los esfuerzos de Noemí por hacer volver a Ruth y a Orfa. Con Orfa lo consigue, pero con Ruth no. Y es por tres razones. Primero, por la miseria de Noemí. Noemí les dice: volveos, hijas mías, ¿qué queréis? ¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Noemí no tenía nada que ofrecerle. No tenía hijos, no tenía dinero, no tenía nada. Y dice algo importante. Dice: pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Véase, ella dice: el Señor está en mi contra, por lo cual no les conviene venir conmigo, porque el Señor es mi enemigo, está contra mí. La segunda cuestión es porque ya el autor nos introduce en una costumbre que había en la época, es la ley del levirato, que consistía en que cuando fallecía el esposo, un familiar cercano, normalmente el hermano, se casaba con la esposa y podríamos decir para conservar el apellido, para que el apellido continuara, para mantener el apellido. Pero ella no recordaba esto. Ella se pensaba que no había ningún familiar que pudiera redimirlas, pero había uno, ¿verdad? Había dos, pero al final fue uno el que lo redimió, ¿verdad? Vos. Y hay otra lección. Que cuando hemos decidido que Dios está contra nosotros, como lo había decidido Ruth, la verdad es que lo vemos todo negro, lo vemos todo a través de la amargura y no vemos
la esperanza. Ya no nos acordamos de que sí, hay alguien que puede hacer algo por nosotros. Hay una luz al final del túnel. Fijaos, Noemí no podía ver que ¿quién fue quien acabó con la hambruna en Belén? Fue Dios. Dios preparó el camino de vuelta a casa. Fue Dios quien preservó también un redentor para Noemí. Pero también fue Dios quien puso en el corazón de Ruth el querer permanecer con Noemí. Eso no lo veía ella, porque la amargura le estaba cegando. No pudo ver la misericordia de Dios que ya estaba obrando en su vida. Ya Dios estaba poniendo las bases para un futuro de felicidad de Ruth. Al final, Ruth se queda con Noemí y fijaos, es sorprendente las palabras que dice esta mujer. Dice, pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Importante, tu Dios será mi Dios. Esa es la decisión más importante que tomó Ruth. Y donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor si algo, excepto la muerte, nos separa. Ruth decidió entregar su vida al Señor. Esa fue la mejor decisión que pudo tomar. Y aquí vemos, hermanos, el ejemplo, el modelo de una mujer ideal. ¿Por qué? Porque esto primero significó dejar su familia y su tierra. Segundo, significó una vida de viudez y falta de hijos, porque ella se consagró a su suegra. En tercer lugar, significaba ir a una tierra desconocida, a un pueblo nuevo, con nuevas costumbres, con un lenguaje nuevo, en el cual seguramente fuera rechazada. En cuarto lugar, aún Ruth toma un compromiso más radical. Y donde tú mueras, allí moriré y seré sepultada. Ya no hay vuelta atrás. Nunca volveré a mi casa. Ni siquiera, aunque tú mueras, volveré. Me quedaré donde tú estés. Pero, como he dicho antes, hermano, el mayor compromiso de esta mujer de Dios es este. Tu Dios será mi Dios. Versículo 16. Y fijaos, cuando Noemí acababa de decir, la mano del Señor está contra mí, pues tu Dios será mi Dios. Ruth pone su confianza en el Dios de Israel, a pesar de las experiencias amargas de Noemí. Esto es, hermanos, esto es figura de la mujer ideal de Dios, la fe en Dios que va más allá de la presente amargura, va más allá de lo que estamos viendo en la actualidad. De ella tenemos que aprender mucho, a confiar en Dios, en su bondad, en su soberanía, en su misericordia. Si Dios te llama, puedes dejar familia, puedes dejar trabajo, puedes dejar tu país, porque Dios te está llamando a cosas nuevas. Cuando te pones en las manos de Dios, encontramos, hermanos, que la libertad y dejamos fuera las ataduras, nos da fuerza, nos da coraje. Cuando decidimos ponernos al amparo de Dios,
Es como si levantáramos alas como de águila. Es como si nos eleváramos. Es como si viéramos los problemas pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. ¿Cómo ve un águila, o cuando usted si ha ido alguna vez en avión, cómo ve usted a las personas? Bueno, a las personas ni las ve, pero los edificios se ven pequeñitos, pequeñitos. Así es cuando nos ponemos en manos de Dios. Vemos los problemas pequeños, pequeños, pequeños. Hermanos, el libro de Ruth nos da una visión de cómo obra la mano invisible de Dios. Aún en el peor de los tiempos, Dios está obrando. Y Ruth fue escrito para esto, para que tengamos esperanza, de que Dios está obrando. Y bueno, Ruth y Noemí caminan hasta que llegaron a Belén. Y cuando llegaron a Belén, dice que toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Imagínense la situación, ¿eh? Mujeres sin oficio ni beneficio, chismeando. ¡Uf, qué gorda estás, Noemí! Ha venido Noemí, no le ha ido muy bien por allí, ¿eh? Pero ella que dice, no, no me llaméis Noemí. Noemí significa dulce. No me llaméis dulce, llamadme Mara, que significa amarga. Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ay, pero Noemí, ¿todavía estás así? ¿Todavía no ves la mano de Dios? Oh, Noemí estaba segura de tres cosas: que Dios existe, que Dios la había afligido y que Dios la había afligido. Noemí había olvidado la historia de José. ¿Se acuerdan de José? José habitó en tierra extranjera, fue vendido como esclavo. José fue acusado de adulterio, fue metido en prisión. Los dos podían formar un coro y a una decir: el Señor Todopoderoso me ha llenado de amargura. Pero José perseveró en su fe y Dios tornó todo el mal que le habían hecho en bien. Y fijaos, en Génesis 50:20 dice: vosotros pensáis de hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Todo tiene un propósito. Dios estaba obrando. Noemí estaba en lo correcto al creer en la soberanía de Dios, porque Dios gobierna no solamente en los asuntos de las naciones, Dios gobierna en la familia, en tu familia. ¿Qué necesitaba Noemí? Noemí necesitaba abrir los ojos y ver las señales de la bondad de Dios. Fue Dios quien acabó con la hambruna. Fue Dios quien puso en el corazón de Ruth el permanecer al lado de Noemí. Fijaos, en el versículo 4:15 dice: y ella es de más valor que 7 hijos. Al final, su nuera le resultó de mucho más valor que 7 varones. Fijaos. Pero, sin embargo, Noemí no lo ve. Ella dice en el versículo 21, vacía me ha hecho volver el Señor. ¡No! Noemí, no es así. El Señor no te ha hecho llegar vacía. ¿No te das cuenta quién tienes a tu lado? ¿No te das cuenta quién ha acabado con la hambruna? Noemí no, las penumbras de su amargura no le dejaban ver
las bondades de Dios. No dejaban ver que Dios estaba preparando, estaba poniendo las bases para su bendición. A veces, hermano, la providencia de Dios puede ser dura. Bueno, y alguien dirá, bueno, es que todo esto viene porque, claro, fue debido porque es que se fueron a Moab. A ver, no necesariamente. ¿Sabes lo que dice el Salmo 34? Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo, perdón, prometen que los creyentes escaparán de la aflicción en esta vida. Lo siento. Si usted pensaba que por estar en la iglesia ya no iba a pasar por circunstancias penosas, pues tengo que sacarle de su ensueño. Eso no es así. Muchas son las aflicciones del justo, pero no le quepa duda, Dios está obrando en su vida para bien. Y aún así, hermano, suponga que vale, de acuerdo, sí, todo vino por los errores que cometieron Noemí y Elimelech, todo vino por eso, vale. Pero hermanos, Dios fue capaz de transformar el mal en bien. Y aún el tornar las decisiones necias en bendiciones. No pienses nunca que el pecado de tu pasado significa que no hay esperanza. Hermano, pon el pasado en su lugar. ¿Dónde está el pasado? En el pasado, lejos, ya pasó. Las bendiciones de Dios dice que son nuevas cada día. Dios transforma el mal bien. Dios quita y limpia y purifica ese pasado y te vuelve blanco como la blanca. Amén. Hermanos, Dios no solamente gobierna en los asuntos de la humanidad, sino que también su providencia se centra en las familias. Dios siempre tiene un propósito en lo que hace. Como digo, Dios no exime de sufrimiento a sus hijos, pero en medio del sufrimiento, Él está con nosotros. Él siempre tiene una luz. Él siempre tiene un propósito que va a resplandecer sobre cualquier otro. No te quepa la menor duda. Entrando en el capítulo 2 ya, aquí vemos ya cómo la providencia de Dios se hace más evidente. Como ya Noemí ya empieza a ver algo. La misericordia de Dios se hace evidente. Dice, y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía, y partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Y he aquí que vino Booz de Belén y le dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores, entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, y solo se ha sentado en la casa por un momento. ¡Wow! ¿Qué vemos aquí? Vemos dos cosas. Vemos a un hombre de Dios. ¿Usted ve a un hombre de Dios aquí? Bueno, yo veo a muchos.
Pero en el texto vemos un hombre de Dios. Primeramente que era un pariente del marido de Noemí, del esposo fallecido, con lo cual las cosas ya no se ponían tan oscuras. Ya había algo de luz, había un destello de luz en la nube de amargura de Noemí. Dice algo más, dice que era un hombre rico. Pero algo más importante que eso es lo que nos dice el versículo 4. Era un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el escritor nos hace una pausa para mostrarnos cómo cómo Booz trataba a su sirviente. Booz le dice, el Señor sea con vosotros. Hermano, si quieres saber cómo es una persona, véalo usted en sus relaciones con los demás. No lo mire aquí. Aquí todos levantamos la mano, aquí todos somos muy buenos. Pero usted quiere saber cómo realmente es una persona. Véalo con su familia. Véalo en su lugar de trabajo. Véalo cómo es con otras personas. Y vos, en su casa, en su trabajo, era un hombre en el cual Dios estaba presente. Mire el saludo que hace. Y dijo, el Señor sea con vosotros. ¿Cómo saluda usted cuando va a su trabajo? ¿Hermano? Cuando llega usted a su trabajo, a los compañeros de trabajo, ¿qué les dice? El Señor sea con vosotros. ¿Sí? Decimos eso. Señor te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí, amén. Uy, cuánto silencio hay por aquí. Bueno, Booz era un hombre de Dios y por cada poro de su piel le salía el Señor. Era un hombre saturado de Dios y su relación con los trabajadores, Dios estaba presente. ¿eh? El saludo hacia ellos lo delata. Era un hombre que amaba tanto a Dios que en el trabajo, en la familia y en cualquier lugar le salía su relación. ¿Y qué decir de Ruth? Hemos leído en el texto también y vemos que era una mujer de carácter, en la cual podemos apreciar que tenía iniciativa. Véase, no fue Noemí la que le dijo, oye hija, ves a trabajar. No, fue Ruth la que se levantó y tomó la iniciativa de proveer para Noemí. Ella tomó la iniciativa, pero también fue una persona humilde, sin arrogancia. Fue y pidió permiso para poder espigar en el trabajo. Pero también vemos una persona trabajadora. El capataz le dice a Booz, que había estado trabajando desde la mañana hasta ahora y no había parado para nada, para descansar solamente un momentito. Y nos dice que había recogido un efá de cebada. Uy, ¿cuánto un efá? 20 kilos. 20 kilos granito a granito. ¿Se imagina? Mucho. ¿eh? Granito a granito de cebada. El escritor quiere que admiremos y copiemos a Ruth. Veamos las características de esta mujer de Dios. Una mujer con iniciativa, una mujer mansa, una mujer humilde, una mujer que trabajó duro. Qué cualidades tan admirables, ¿verdad? También son admirables en el hombre. Y trabajó hasta el final. La misericordia de Dios ya se hace evidente. ¿Se dan cuenta?
Dios tomó a esta mujer y la dirigió a los campos de este hombre. Hermanos, no hay coincidencia, hay providencia. Hay Dios dirigiéndote como dirigió a Ruth. No hay coincidencias. Dios te dirige. Y no hay que ser un gran teólogo para verlo, ¿verdad? Que Dios estaba obrando ya. No hay que ser un gran estudioso en teología. Dios obra y Dios actúa a través de las decisiones de sus hijos, perdón. Ruth halla gracia ante los ojos de Booz. Versículo 8-9 dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde van ellas, donde ellas siegan, y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua que sacan los siervos. Fijaos, este hombre de Dios, ¿qué hace? Le provee comida, pero le provee comida no dándole una limosna, sino dejándola trabajar en sus campos. Le proveyó protección. Recordar, estamos en unos tiempos complicados, convulsos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La maldad campaba a sus anchas. ¿Y él qué le dice a sus trabajadores? Cuidado, no la molestéis. Él le estaba dando protección a esta mujer. Al decirle a sus trabajadores que no la molestaran. También le provee bebida para su sed. Así que fijaos, toda la riqueza de Booz, la piedad de Booz comienzan a tornarse en la felicidad de Ruth y de Noemí. La bondad de este hombre y su amor por Dios y su riqueza se juntan. Es que somos todo uno. No podemos dejar a un lado una cosa de otra. Tenemos que servir al Señor con todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu y bienes. Todo. Del Señor es todo. Vos servía al Señor con todo su corazón. Y fijaos lo que dice Ruth. ¿Por qué? Es una pregunta que teníamos que hacernos todos. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos? Para que te fijes en mí, siendo yo extranjera. ¿Sabes, hermano, que todos hemos sido extranjeros? Extranjeros y advenedizos, dice la palabra. Un día todos éramos extranjeros hasta que el Señor nos llamó a su reino. Ruth era muy diferente a la mayoría de las personas de hoy en día. Hoy en día, bueno, nosotros mismos esperamos bondad, ¿verdad? Y nos sorprendemos cuando no la obtenemos. Cuando creemos que es un derecho que nos hagan el bien. Yo la verdad, yo hace tiempo que ya no estoy con el tema de los alimentos, pero ahí te encontrabas con de todo. Personas desde que te mostraban su agradecimiento y muy bien, hasta personas que te reclamaban sus derechos y querían que les diera, pues, uno me llegó a pedir un jamón, pero si no lo tengo ni para mí, ¿qué te voy a dar yo a ti? Carne o sea, hay de todo, hermanos, hay gente agradecida, personas agradecidas, pero también hay personas que ven como que un derecho, cuando esto no es así.
Y Boaz le respondió, no sobre la base de los méritos. Ruth preguntó por qué Boaz le había tratado con tanta gracia. ¿Y qué respondió Boaz? Dice, todo lo que he hecho por tu suegra después de la muerte de su esposo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. Cómo tú dejaste tu padre, tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa por parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Perdón, ¿qué le estaba diciendo Boaz? Boaz le estaba diciendo, yo simplemente soy un instrumento. Realmente la gracia y la verdad vienen de Dios y Él es el que te está recompensando. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque has decidido ponerte, acurrucarte bajo las alas de Dios. Esa es la clave. Has venido a refugiarte bajo las alas de Dios. Eso es la gracia. Gracia, para ser gracia, tiene que ser inmerecida. Así que la razón por la cual Dios había mostrado tanta gracia a través de Boaz. ¿Por qué? Porque Ruth se había decidido a poner bajo el amparo del Altísimo. Y Boaz le dice que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa. La imagen no es la de Ruth como una empleada. No, esto no es así. Ruth no estaba recibiendo ni un salario ni una recompensa. Ruth estaba recibiendo a través de Boaz gracia, favor inmerecido, porque ella se había predispuesto a cobijarse bajo las alas de Dios. Hermanos, la pregunta, ¿por qué Ruth tuvo fuerzas para dejar a su familia, para dejar su país, para dejarlo todo? Por lo mismo, porque ella hizo del Dios de Israel su Dios y decidió cobijarse bajo sus alas. Y esto le capacitó, le dio fuerzas para dejarlo todo, para abandonar su país, para abandonar su familia y para entregarse en amor sacrificial a su suegra Ruth, a su suegra Noemí. Esto le dio libertad, pero también libertad para servir y amar. El libro de Ruth continúa, yo lo voy a dejar aquí porque si no, si tengo que acabar con el libro, creo que nos dan las 12 y no es plan. Así que les voy a mandar deberes, léanse el libro de Ruth, a que parece una telenovela. Ahora cuando ya se pone interesante, cuando parece que Ruth ya ha conocido al que va a ser su marido. Sí, ya se lo adelanto. Pues sí, pueden subir los músicos. Conoce a su marido. Es muy interesante lo que viene, yo se lo aconsejo. Cómo Ruth y Booz establecen una relación muy sana. Pero para concluir, hermanos, no quiero extenderme más. Y lo que sí que quería es hacerles un llamado. Un llamado a que se refugien. A que nos podamos refugiar todos bajo las alas de Dios.